Hola, ¿qué tal? Bueno, en este video vamos a ver operaciones con vectores y vectores unitarios, recordando que lo único que hemos visto son vectores dada su magnitud y dirección. Los vectores dadas sus componentes rectangulares lo vamos a dejar para el siguiente video. Vamos a empezar con la suma de vectores. ¿Qué es la suma de vectores? La suma de vectores, ya sea hablando de velocidades, aceleraciones, pues es sumar esos vectores, esas aceleraciones, donde vamos a tener una resultante, la cual va a tener una magnitud y una dirección, porque la suma de vectores nos da otro vector. Entonces vamos a poner un ejemplo de desplazamientos. Los desplazamientos los podemos considerar como vectores. Por ejemplo, imaginemos que aquí es donde yo radico y me quiero dirigir a la ciudad de Toluca. Primero voy a ir a CU, después de CU voy a ir a la terminal de autobuses o a la central de autobuses y finalmente voy a ir al centro de la ciudad. Entonces, ¿cuáles serían mis desplazamientos? Vamos a considerar que me puedo mover en una línea recta hasta CU, ¿sí? De esta forma. Entonces tendría un primer desplazamiento, es decir, voy a llegar a este vector, a este punto final que es C con este vector A. Después vamos a suponer que nosotros queremos de ahí movernos a la central de autobuses. Sería moviéndonos en dirección del vector B. Y finalmente hasta llegar al centro de la ciudad. Entonces, la resultante de esos desplazamientos me lo va a dar la línea que el vector, mejor dicho, que tiene como origen el origen de donde nos movimos hasta el punto final donde nos hemos movido, es decir, esta. Podríamos pensar que pues es ilógico, ¿no? Porque si nosotros ponemos en una sola línea estos desplazamientos, podemos ver que pues ese vector pues quedaría de esta forma, es decir, es más grande que este, ¿va? Porque yo pondría este primer vector hasta aquí, que más o menos está, después pondría el otro por aquí y finalmente este. Entonces, pues así sí es más grande el desplazamiento, ¿va? O sea, lo que nos hemos movido sí es en magnitud más grande. Pero, como pueden observar, hay diferencias entre componentes, suponiendo que nos movemos, por ejemplo, aquí podemos observar que de O a C, es decir, con el vector A nos movemos a la derecha, de C a D, es decir, con el vector B nos seguimos moviendo a la derecha, pero de D a E nos movemos hacia la izquierda. Lo mismo pasaría de arriba hacia abajo. Si podemos observar, el vector A se mueve hacia abajo, el vector B hacia abajo y el vector C hacia arriba. Entonces, de cierta forma, hay restas ahí implícitas que no observamos a primera vista, pero que es por eso mismo que no nos queda pues del mismo tamaño que si nosotros ponemos en una sola línea estos tres vectores A, B y C. Entonces eso es la suma de vectores, considerando su magnitud y dirección, y la suma pues sería A más B más C. Entonces vamos ahora a hacer otra suma, pero ahora tenemos ahí todos esos vectores en verde, en rojo, en rosa y azul. Entonces nosotros ya sabemos que los vectores son deslizables, trasladables, que significa que vamos a poder mover esos vectores para donde nosotros querramos sin alterar su dirección ni su magnitud. Entonces vamos a sumar esos vectores, A más B más C más D, vamos a considerar que vamos en orden. Entonces el vector A lo podemos poner como un vector de posición. Si nosotros trasladamos ese vector A, más o menos quedaría por aquí. Si ahora le sumamos B, manteniendo esa dirección y esa magnitud, nos quedaría por acá. Ahora C, más o menos estaría por aquí. Y finalmente el vector en rosa estaría por acá. ¿Sí? Entonces esa sería la suma. Yo puedo mover los vectores para donde sea, pero como pueden observar, no alteré su magnitud, no alteré su dirección. Entonces la resultante sería esta que está aquí. De forma gráfica es muy sencillo. Entonces ahí está la resultante de ese desplazamiento. ¿Sale? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es pues verlo de forma analítica. Sumar 4 vectores pues es muy sencillo, pero vamos a
ver la forma en su forma analítica. Entonces vamos a sumar primero vectores a más b y vamos a ver que como ya sabemos podemos trasladar esos dos vectores como vectores de posición, donde el origen coincide con el origen del sistema. Entonces ahora lo que voy a hacer es trasladar este vector o otro vector igualito a este a en el extremo del vector b. Entonces tendríamos ahí una resultante, y como pueden observar, la resultante ya sabemos que va desde el origen hasta el extremo del vector, que coincide con la línea roja y la línea azul. Entonces esa es la suma de vectores, esta línea que está aquí. Más adelante vamos a ver que la diferencia de vectores pues va a ser la otra línea de ese paralelogramo. Esto es a lo que llamamos paralelogramo, suma con la ayuda del paralelogramo. Entonces para eso necesitamos primero saber ley de senos y ley de cosenos. Recordemos que la ley de cosenos se puede escribir de tres formas distintas, dependiendo de cuál es el lado que desconocemos, conociendo el ángulo opuesto de ese lado. Por ejemplo, si nosotros andamos buscando a B, necesariamente debemos de conocer a beta, a C y a. De forma contraria, si nosotros queremos conocer a A, debemos de conocer a alfa y a C y a B. Y la ley de senos pues es el seno del ángulo entre su opuesto. Entonces el seno de beta entre su opuesto, el seno de C entre su opuesto. Entonces, ejemplo 1. Considere los puntos A, B, C y D. Determine los valores BA, CD y obtenga su suma. Entonces vamos a obtener primero el vector BA. Vamos a dibujar esos puntos. Sería 1,3. ¿sí? 1,3, el vector B, menos 2, menos 1. Menos 1,3 y el vector D 2, menos 2. Entonces yo quiero el vector que inicia en B y termina en A. Entonces, ¿cuál es la magnitud de ese vector? Pues usando las formulitas que vimos en el video pasado, tenemos que es 5 y el ángulo es 53.13. Entonces el vector BA va a ser 5,53.13 grados, mientras que el vector CD va a ser punto inicial C, punto final D, y entonces otra vez utilizamos formulita y obtenemos que el vector va a ser 5.83,300.96 grados. Entonces, ahí están los dos vectores, el rojo y el azul, y vamos a sumarlos. Entonces, queremos obtener su suma. Entonces, ¿qué hacemos? Pues los trasladamos a uno de ellos en el origen, en este caso es el BA, ¿sí? Y después de él dibujamos el vector CD, que va a mantener su dirección y magnitud. Entonces la resultante pues iría del origen a el extremo del último vector sumado. Entonces ahí tenemos pues un paralelogramo, si nosotros lo consideramos que son puras magnitudes. Suponiendo que no tenemos ahí las flechitas, entonces lo que nosotros tendríamos sería este vector que está aquí, ese lado que está ahí, este lado que está acá, y finalmente este lado que está por acá. Entonces ahí tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Y implícitamente está el paralelogramo, ¿verdad? Porque si nosotros dibujamos ese vector en azul como vector de posición, anda por acá, y después dibujamos el vector rojo, se dibuja ahí el paralelogramo. Entonces aquí tenemos un triángulo oblicuo ángulo, y pues hay que hallar cuánto vale este lado y cuál es su dirección, es decir, cuál es el ángulo que tenemos desde el eje X hasta aquí. Entonces vamos a obtener, pues les recomendaría que dibujaran una línea punteada, es decir, un sistema coordenado alterno en el extremo del vector en rojo, es decir, donde coincide con el origen del vector en azul. Entonces primero habría que ver que el ángulo que está de aquí hasta acá, hasta el azul, es de 396, es decir, ¿qué ángulo tendríamos aquí? Pues sería 360 menos ese 300.96. Aquí tendríamos un ángulo de 59.04, y nosotros sabemos que el ángulo en rojo sería de 53.3, es decir, este ángulo que está aquí es el mismo. Por lo tanto, si a 90
le quitamos ese 53.13, nos daría el ángulo que estaría aquí adentro. Nosotros como objetivo tenemos encontrar este ángulo, porque si tenemos este ángulo y desconocemos este de aquí, ya podemos obtener todo lo demás, porque nosotros sabemos que esto mide 5 y que esto de aquí mide 5.83. Entonces aquí sabemos que es 53.13, por lo tanto aquí sería la diferencia de 90, porque sabemos que aquí tenemos 90 menos el 53. O bien en este triángulo rectángulo tenemos 53, 90 y para 180 sería 36.87. Entonces ya nada más me falta este pedacito, y este pedacito lo podemos obtener de forma muy parecida a lo que hicimos ahorita, que sería 90 menos 59 me daría 30.96. Entonces 30.96 y 36.87 me daría un total de 67.83 grados. Entonces el ángulo interno de este triángulo oblicuo ángulo sería 67.83. Entonces ya podemos obtener la magnitud de ese lado, sí, porque conocemos a este lado y el ángulo. Entonces sustituimos valores, que sería 5, 5.83, 2 por 5 por 5.83 por el coseno de 67.83, que nos daría un total de 6.08. Y como puede observarse, pues este lado sí es más grande que cualquiera de los demás. Después vamos a obtener un ángulo, puede ser que sea este o puede ser que sea este. ¿Cuál nos conviene obtener? Pues nos convendría obtener este. Vamos a obtenerlo. Seno de beta entre el lado opuesto, que sería 5.83, y el seno de gamma entre el opuesto, que es 6.08. Entonces aquí nada más desconocemos a beta. Despejamos a beta y obtenemos el valor de 62.67. Entonces vamos a recordar el triángulo oblicuo ángulo que teníamos, y el ángulo que acabamos de obtener es este que está aquí. Entonces el ángulo que nosotros andamos buscando primero sería encontrar este que está aquí, y nosotros lo podemos obtener porque sería 62 que nos dio aproximadamente menos 53, nos daría el ángulo que está aquí. Y finalmente recordemos que el ángulo siempre lo tenemos que dar desde el eje X positivo en contra de las manecillas del reloj hasta llegar al vector, es decir, 360 menos ese ángulo chiquito que nos da aquí. Entonces primero sería beta, que es 62, que es el completo de la línea roja a la línea negra, menos el 53.13 y me va a dar 9.49 grados. Entonces 360 menos ese 9.49 me va a dar 350.5. Entonces el ángulo que tenemos de ese vector en negro sería 350.5. Por lo tanto, mi vector resultante tiene como magnitud 6.08 y 350.5 grados. Este ejercicio, pues cabe señalar que es más complicado que si nosotros lo llevamos a cabo con componentes rectangulares, que vamos a ver en el siguiente video. Entonces vamos a ver ahora pues la diferencia de vectores, ¿verdad? Vamos a suponer que ahí tenemos el vector A, el vector B, y ahí tenemos un vector en negro, ¿sí?, que le vamos a llamar R. Entonces, si yo quiero sumar al vector B y al vector R, sabemos que nos va a dar como resultante el vector A, porque así es, ¿no? Tenemos este vector B más el vector R, entonces la resultante va a ser el vector A. Entonces significa que si nosotros pasamos, ya sabemos que si sumamos B más R me va a dar A, entonces si ese B que estaba con R sumando, lo pasamos del otro lado restando, nos va a dar ese vector. Entonces la diferencia de vectores es la otra diagonal, ¿sí?, de ese paralelogramo que habíamos platicado. Entonces aquí si dibujamos el vector B en azul por acá y el vector en rojo, la suma de esos dos vectores sabemos que va a estar aquí, y como podemos observar, la diferencia va a estar por acá. Es decir, A menos B va a ser esta línea que está más o menos vertical, y el A más B va a ser la otra línea que une los extremos de ese paralelogramo.
Entonces ahí está lo que les platicaba en resumen. Eso va a ser muy útil, pero la suma va a ser mucho más sencilla. De hecho, si vemos cómo suma a esas diferencias va a ser más sencillo. Vamos a ver qué pasa ahora con la multiplicación de un escalar por un vector. Vamos a suponer que tenemos ese vector A que tiene una magnitud tal y una dirección θ. Vamos a sumarle otro vector igualito, ¿sí? Es decir, vamos a copiar este vector y lo vamos a pegar en el extremo de este vector para que nos dé este otro. Como pueden observar, tienen la misma dirección, la misma magnitud. Entonces, la suma de A con otro A, pues es lógico que nos va a dar 2 veces A, ¿sí? Y como pueden observar, cuando nosotros sumamos esos vectores, se mantiene la dirección de ese vector. Y si nosotros sumamos 3 veces ese vector, pues nos va a dar 3 veces A. Entonces, como pueden observar, aquí es un 2 veces A, este es 3 veces A, entonces un 4A va a ser pues 4 veces la magnitud de ese vector, pero sigue teniendo la misma dirección. Entonces, cuando nosotros multiplicamos un vector por un escalar, la dirección no cambia, ¿sí? Siempre y cuando sea positivo, mientras que la magnitud aumenta esas veces por las cuales multipliquemos ese vector. Entonces 10 veces el vector A, su magnitud va a aumentar 10 veces. Entonces si ese vector tenía magnitud 5 y es 10 veces ese vector, pues va a aumentar hasta 50. Entonces cuando K es mayor a 1, el vector se hace más grande que el vector A. Y cuando el valor de K está entre 0 y 1, el vector se hace más pequeño que A. Entonces, por ejemplo, un medio de A pues sería la mitad de ese vector A. Un tercio de A pues va a ser una tercera parte de ese vector A. Pero la dirección, como pueden observar, no cambia. Si ahora ese escalar es negativo, antes cuando sumaba A más A me daba 2A, pero ahora si pongo A menos A, pues me va a dar el vector 0. Es decir, no va a haber desplazamiento. Entonces, primero me muevo hasta este punto y después le resto el vector, voy a regresar al origen. Como se puede observar, ahí sobrepuesto esos vectores. Entonces, el vector menos A se puede observar si nosotros ponemos el vector que estaba anteriormente como vector de posición, quedaría así. Entonces, la diferencia entre A y menos A no es la magnitud, de la magnitud sigue siendo lo mismo. Entonces, la magnitud del vector A y la magnitud del vector menos A es la misma, pero la dirección sí es distinta, porque ahora la dirección del vector en rojo va a ser esta que está aquí, es decir, 180 que hay aquí más el valor de θ que está aquí. Entonces hay una diferencia de 180 grados. Entonces, si ahora multiplicamos un vector por un escalar, pero este escalar es negativo, va a cambiar de sentido, es decir, va a cambiar de dirección 180 grados, ¿sí? Y va a aumentar el número de veces por la cual esté multiplicado. Por ejemplo, si multiplicamos ese vector por menos 2, el menos va a hacer que cambie de sentido, es decir, que se sumen 180 grados, y el 2 va a hacer que se haga más grande 2 veces. Lo mismo pasa si está entre menos 1 y 0. Va a ser algo muy parecido. Si lo multiplico por menos 1 medio, ese vector va a cambiar 180 grados su dirección, pero se va a hacer más pequeño hasta la mitad, ¿no? Entonces, esas son pues algunas reglitas que debemos de considerar para los vectores. Por ejemplo, obtener la siguiente suma: 2A más 1/3 de B menos 1 medio de C. Si A es 2,45 grados, B 320 grados y C 450 grados. Lo que yo les recomendaría es primero hacer, si estamos en esta parte de vectores, dada su magnitud y dirección, lo primero que yo les recomendaría hacer es dibujar cada uno de los vectores y después multiplicarlo por su determinado escalar, incluyendo el signo, y después sumarlos en pares, como lo voy a hacer a continuación. Sabemos que el vector A pues es 2,45, es decir, a 45 grados, y que mida 2 es este vector. Después
yo quiero que sea 2 veces. Entonces dibujo ese vector 2 veces manteniendo su dirección, porque ya sé que su dirección no va a cambiar. Entonces el vector 2A sería 4,45 grados. ¿Sí? Ese sería 2A, ¿sí? Porque no se altera la dirección, pero la magnitud aumenta 2 veces. Ese sería el 2A. Lo mismo haría para un tercio de B. Ese es B y un tercio de B se va a dividir en 3 ese vector, es decir, va a quedar de esta forma. Entonces un tercio de 3 va a ser 1, entonces este vector sería 1,20 grados, no se alteró la dirección. Y después voy a hacer menos un medio de C. Menos un medio de C, primero voy a dibujar C, que es 450 grados, es decir, de aquí hasta acá hay 150 grados y este vector mide 4 unidades. Entonces ya tengo ese vector y ahora lo voy a multiplicar por menos un medio. Entonces el menos lo que va a hacer es que en lugar de que apunte hacia el segundo cuadrante va a dirigirse o va a apuntar hacia el cuarto cuadrante, entonces va a quedar así. Y un medio va a dividir su magnitud a la mitad, es decir, en lugar de 4 va a medir ahora 2. ¿Sí? Ahí está. Y va a quedar 2,150 más 180 grados, que sería 330 grados. Entonces ahí ya tenemos los 3 vectores que queremos sumar. Sería 2A más un tercio de B más menos un medio de C. ¿Sí? Entonces, como pueden observar, lo que estoy haciendo son puras sumas, no estoy haciendo diferencias, porque es más sencillo sumar que restar. Entonces voy a sumar en pares. Primero sumo este vector más este y después más este, de forma analítica. ¿Sí? De forma gráfica puedo ya transportar estos vectores a este sistema y me van a quedar, la resultante me va a quedar por acá, ¿no? Si traslado este vector más o menos por aquí y este otro por aquí, la resultante me va a quedar por acá. ¿Vale? Entonces ahora lo que voy a hacer es sumar en pares. Primero voy a sumar 2A y un tercio de B, ¿sí? Y quedaría de esta forma. Esa sería la suma de 2A más un tercio de B. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace rato de forma analítica. Pongo aquí mi sistema coordenado y yo sé que el ángulo que hay de aquí hasta acá va a ser 155. ¿Por qué? Vamos a observar que el primero va a ser 20 grados, o sea, este ángulo que está aquí, este chiquito, es de 20 grados. Y después el ángulo que hay de aquí hasta acá va a ser de el de aquí va a ser de 45. Este de aquí es 45 y este de aquí va a ser 20 y entonces este de aquí es 90, entonces 90 más 45, 135 más 20, 155. Ese es el ángulo interno, entonces ya puedo sacar ahí mi valor de mi magnitud del lado en negro, que sería ¿cuánto vale el lado azul? Vale 1, el lado rojo vale 4, entonces 4 al cuadrado más 1 al cuadrado menos 2 veces 1 por 4 por el coseno del ángulo opuesto, que es 155. Ya tengo la magnitud de mi vector en negro. Ahora voy a sacar su dirección. Entonces yo ando buscando este ángulo de este triángulo oblicuo ángulo, el de aquí. Entonces seno de beta, que es el que ando buscando, entre su opuesto, que es 1, y seno de 155 entre el opuesto que acabo de encontrar, que es 4,92. De ahí despejo a beta para encontrar que es 4,92. El ángulo que hay aquí es 4,92, pero el ángulo que hay del rojo hasta el eje X sabemos que es 45, entonces 45 menos 4,92 nos da de 40,07. Entonces este vector de aquí tiene magnitud 4,92 y dirección 40,07. Y ese sería el vector resultante. Después, ahora vamos a sumar con C. Para sumar con C, pues haríamos lo mismo, trasladar este vector acá para tener eso mismo. Entonces otra vez, el ángulo que hay de aquí a acá sabemos que es 40, entonces el de aquí sería de 50 aproximadamente.
El ángulo de este sería 330, entonces el de aquí sería de 30, entonces este es 30 y este de aquí sería 60, entonces el ángulo interno sería aproximadamente 110, que es 109.92, ¿no? Entonces ya tenemos el ángulo, ahora vamos a obtener la resultante 2, que es la que está en rosa, y esa sería la suma ya de las tres cosas que teníamos, ¿no? La magnitud sería esta, porque sabemos que esto mide 2 y este de acá 4.92 y el ángulo opuesto es 109.92. Sacamos ley de senos para obtener el ángulo que está entre el negro y el rosa. Y obtenemos que el ángulo es de 18.55. Entonces el ángulo no es 18.85, sería 40 menos el 18 y nos daría aproximadamente 21.52. Entonces ahí tenemos que el ángulo es 21.52 y su magnitud de la resultante es de 5.9. Y ese sería la resultante de la suma de 2A más 1/3 de B menos 1/2 de C. Entonces, esa sería la forma más sencilla, ¿sí? Pero para coordenadas rectangulares pues es mucho más sencillo. Finalmente vamos a ver lo que es un vector unitario. Un vector unitario es aquel vector cuya magnitud es 1. Por ejemplo, hace rato vimos un vector que nos quedaba 1,20 grados, ¿no? Entonces ese vector es unitario. ¿Por qué? Porque su magnitud es 1. Entonces ese vector que va en dirección de A y que queremos que sea unitario lo vamos a llamar U con subíndice A. ¿Sí? Por ejemplo, este vector de aquí es B. Entonces si yo quiero el vector V, es decir, el vector unitario de B, vamos a obtener el vector cuya magnitud es 1, aproximadamente aquí, pero que tiene la misma dirección que el vector B. Ese sería el vector unitario. Entonces su magnitud ya sabemos que es 1. Entonces esa sería la definición del vector unitario. El vector entre su magnitud. Por ejemplo, este vector de aquí es 7,136. Más o menos el vector andaría por aquí. ¿Sí? Ese sería el vector, aproximadamente. Es un ejemplo. Entonces el vector unitario pues es aquel que mide 1 y quedaría por aquí. Entonces ese sería el vector, es decir, dividir 7 veces ese vector. Entonces este vector entre 7, ya sabemos que cuando multiplicamos o dividimos un vector por un escalar, pues nos queda absolutamente igual esa dirección, pero la magnitud sí cambia. Entonces este vector, su unitario sería 1,136. Como pueden observar, la magnitud de ese vector es 1 y su dirección es la misma. Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí. En el próximo video vamos a ver coordenadas rectangulares para vectores. Muchas gracias.